Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Jungle Romance. Cylon se va al hotel con otro hombre basados en el libro. ¿Cuánto tiempo has estado esperándome? Una voz familiar vino desde atrás, llamando a Cylon para que se diera la vuelta. Le sonrió a la persona que acababa de llegar, pero si te acercas, no es difícil ver que la sonrisa de Cylon es muy rígida. Sin embargo, era responsabilidad del mesero tratar de hacer feliz al cliente con el servicio, por lo que respiró hondo para mantener la compostura y luego mostró una brillante sonrisa que era única para el invitado que había cenado contigo. No hace mucho, acabo de llegar. Al inicio, solo déjame ir a tu casa a recogerte. El hombre no solo habló casualmente, sino que estiró sus rudos brazos alrededor de la cintura de Cylon, atrayéndolo hacia él. Al principio quería enderezarse, pero cuando pensó que esto era parte de su trabajo y que no parecía estar haciendo nada más degradante, simplemente siguió adelante. Entonces, es demasiado problema para ti. Es bueno que estés dispuesto a darme otra oportunidad de trabajar. ¿Te preocupa el dinero? Después de que los dos se sentaron a la mesa en el restaurante, el joven preguntó con una sonrisa. Un poco, respondió Cylon con calma, evitando la mirada apremiante del oponente. Al ver que no quería hablar más, no preguntó nada más su atención y terminó la conversación. Después de la cena, ¿puedes tomar una copa conmigo? Aunque el cliente no siguió profundizando en el tema anterior, tomó la iniciativa de sugerir una petición más. Los agudos ojos que lo miraban le recordaban hacerlo a otra persona, aunque la persona opuesta no se parecía en nada a Kang, pero un sentimiento sobre él despertó en su corazón, por lo que Cylon no se atrevió a estar de acuerdo fácilmente. Pero no sé beber, solo tienes que sentarte conmigo. Pero Cylon estaba a punto de negarse cuando el proponente pareció darse cuenta de eso, e inmediatamente dijo la siguiente oración: te daré otros 5000 baht, el dinero de salir a comer con la otra parte más el dinero para sentarse y beber juntos. Debe ser de al menos 10,000 bahts, o puedes darme algo de tiempo para pensar. Te responderé después de comer. Debido a que la actitud del hombre opuesto era bastante cortés, durante la comida hablaba constantemente de la soledad, como una persona que había estado ausente durante mucho tiempo. Todavía tenía un ingreso lujoso. Después de la cena, Cylon accedió a seguir cumpliendo con las solicitudes de los clientes. Cerca de las 9 de la noche, el vehículo de 4 ruedas avanzaba poco a poco por la ancha carretera. El dueño del auto puso música suave para calmar la atmósfera dentro del auto, pero Cylon aún no pudo evitar ponerse tenso. Pero su mano en el cinturón de seguridad que estaba abrochado a través de su cuerpo, sus ojos negros miraban a través de la puerta del auto como si estuviera buscando el camino. Cuando los clientes dicen que quieren beber, pero Cylon no tiene la edad suficiente para entrar en los lugares de entretenimiento, por lo que el lugar al que van eventualmente se convierte en un hotel. No estés tan nervioso. El hombre trajo una copa de vino y la colocó frente al silencioso adolescente. Cylon miraba el ambiente en el bar del hotel. Se esconde bajo las luces tenues de la noche. Este lugar no tiene demasiadas luces como los lugares normales para cenar por la noche, porque estamos a mitad de semana. Por la tarde hay muy pocos invitados. Por la noche, en comparación con los lugares grandes, la cantidad de empleados también es muy pequeña. Bebe algo. Cylon miró el vaso de líquido ámbar frente a él y sacudió la cabeza. Luego sonrió tímidamente. Todavía no hay necesidad. No haré nada, solo veo que estás estresado. Así que quiero que te relajes un poco y estas bebidas te ayudarán. El hombre, que también tiene un vaso similar, asintió. Luego levantó su vaso y tomó un pequeño sorbo. Sus ojos se llenaron de satisfacción al ver la esbelta mano extendiéndose para tomar el vaso.